Pues muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la Sociedad Química de México a estos seminarios, nuestro primer seminario en estas temáticas. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener al maestro Everardo Tapia Mendoza del Instituto de Química de la UNAM con el tema de validación de métodos analíticos. Voy a estar apoyando al maestro llevando la coordinación y las preguntas. Yo soy Marcela Castillo Figa, soy la secretaria de vinculación del Instituto de Química, pero además pues también participo de manera muy activa con la Sociedad Química de México, apoyando en todas estas nuevas temáticas que estamos tratando igualmente de introducir con los miembros de la sociedad y bueno, que conozcan también algunas otras temáticas que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso que nos va a brindar el maestro Everardo Tapia? El título es Validación de Métodos Analíticos. Los objetivos son, por un lado, entender qué es la validación de métodos analíticos, destacando su importancia en diversas áreas de la química, conocer además las herramientas que son utilizadas en la validación de métodos analíticos. ¿Cuál es la trayectoria del maestro Everardo? Bueno, es técnico académico contratado en el Instituto de Química en el área de cromatografía y espectroscopía a partir de junio del 2016. Realizó sus estudios de licenciatura, principalmente química, en la Facultad de Química de la UNAM. Al concluir, estudió una maestría en Ciencias Químicas con orientación de Química Analítica en la Facultad de Química también de la UNAM. Ambos grados los obtuvo con mención honorífica y en maestría nominado a la medalla Alfonso Caso. El maestro Everardo cuenta con una amplia experiencia en industria química, ya que trabajó un año en la compañía Chrysler en el área de ingeniería de materiales, realizando pruebas químicas, físicas y mecánicas a diversos materiales. Actualmente es catedrático del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la UNAM. El maestro Everardo ha impartido varios cursos y diplomados a diversos sectores de la industria química e instituciones gubernamentales como son el SAT y COFEPRIS, por citar algunos. Sus cursos todos versan en temas de su especialidad como son validación de métodos analíticos, cromatografía de gases y líquidos, preparación de muestras y quimiometría. Actualmente es responsable del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, donde realiza el mantenimiento de los equipos, realiza servicios para la industria química y trabaja en diferentes proyectos multidisciplinarios. Además de todo esto, el maestro Everardo Tapia pues apoya muy fuertemente al Instituto de Química para la capacitación que se le da a toda la industria química y farmacéutica en su especialidad. Entonces, pues agradezco mucho la presencia del maestro Everardo Tapia y los dejo con él. Bienvenido, maestro, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra Marcela, por la presentación. Muchas gracias a los miembros de la Sociedad Química de México por la invitación. Para mí es un gusto y es un honor poder compartir un poquito de lo que sé sobre este tema. Entonces, pues vamos a dar inicio al tema de esta serie de webinar con el tema de validación de métodos analíticos que presenta su servidor, el maestro Everardo Tapia Mendoza. Todos hemos visto alguna vez o hemos trabajado, nos vemos reflejado en una imagen así en un laboratorio, ¿no? Ya sea de una formación de biotecnología, biología, química, que puede decir con enfoque en alimentos, farmacéutica, ingeniería, pero todos conocemos y hemos visto y nos hemos enfrentado así. ¿Qué podemos ver en la imagen que presentamos? Podemos ver a una persona tomando con una micropipeta, podemos pensar que alguna disolución que viene de a lo mejor una síntesis de alguna impureza, algún compuesto conocido, donde va a preparar varias disoluciones para su análisis. ¿Qué tiene que ver esta fotografía con la validación de los métodos analíticos? Pues vamos a ver que la validación de los métodos analíticos va a estar muy relacionado con algo que llamamos medición. Y desde una definición muy primitiva que yo recuerdo que, por ejemplo, mis profesores de nivel básico, que puede ser como primaria y secundaria, comentaron que medir es comparar. Y siempre me quedé con eso, ¿no? Y ahora que me toca a mí estar del otro lado de la moneda y tratar de traducir sus conocimientos, creo que es una primera definición de la cual podemos partir y estoy totalmente de acuerdo que medir es comparar. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hacer una analogía para poderlo después llevar a este tipo de mediciones en un trabajo de laboratorio químico, ¿no?
Si nosotros nos ponen a medir, por ejemplo, vamos a comprar tortillas y nos piden que compremos 1 kilo, se usa una báscula. Colocan las tortillas y van quitando, colocando, dependiendo el kilo, ¿no? Y siempre puede surgirnos una pregunta. ¿Y quién me dice que esa báscula realmente pesa el kilo que yo quiero comprar? ¿Que es menos, es más? ¿Cómo sé que es 1 kilo, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esas básculas se hace algo que se llama una calibración, donde se pesan con distintos objetos que sabemos que realmente es 1 kilo y vemos que cuando colocamos el objeto que pesa 1 kilo, realmente la báscula de 1 kilo. Pero entonces volvemos a preguntarnos, ok, y ese objeto que tú diseñaste y que sabes que es 1 kilo y tú me estás garantizando que es 1 kilo, ¿cómo sabes que realmente es 1 kilo? Y a todo esto se le llama las cadenas de trazabilidad, hasta que vamos a llegar a nuestros patrones primarios de medición. Justamente, la validación de métodos analíticos surge para contestarnos esta pregunta. Vean todo lo que puede pasar. Tengo mi báscula que me dice que me está dando 1 kilo de tortilla, pero yo esa báscula, yo sé que cuando coloqué otro objeto, que sé que es 1 kilo, realmente era 1 kilo, pero ese objeto lo relacioné con otro para saber que era 1 kilo. Ahora, ¿qué va a pasar en una medición química? Imaginémonos en un análisis cromatográfico, ¿no? Preparo, peso, un estándar, lo llevo a marca de aforo en un matraz volumétrico, tomo un volumen y lo llevo a otro matraz volumétrico. Tenemos la medición de la balanza analítica del primer matraz volumétrico, de la alícuota que tomé para llevarlo al segundo matraz volumétrico y hacer la dilución, más pues la medición que ya va a ser mi instrumento. Mi instrumento, un cromatógrafo, voy a inyectar un volumen y en todo ese conjunto de mediciones, la misma pregunta, ¿cómo me aseguro que en el kilo de tortilla realmente era 1 kilo? ¿Cómo me aseguro que lo que está midiendo mi instrumento realmente sea lo que debo de medir? Justamente para contestar esa pregunta, tenemos que entender varios conceptos. Entonces, se fijan, lo que justamente con lo que estamos partiendo es, en una medición física, como puede ser el kilo de tortilla o los litros de gasolina, realmente son litros da litro, una frase muy utilizada, lo mismo surge en la validación de métodos analíticos o, de una forma más amplia, en la validación de métodos físico-químicos. ¿Cómo sé que la respuesta que estoy obteniendo realmente es lo que yo espero? Para eso, y entendiendo que en la validación de métodos analíticos de manera intrínseca está el proceso de medición y asumiendo que el proceso de medición es una comparación, nosotros tenemos que entender lo siguiente y para poder avanzar y poder saber cuáles son las herramientas que yo necesito como usuario para poder realizar una validación. Aquí en este gráfico, imaginemos que son 2 personas, que a partir de las personas que van a hacer sus análisis le vamos a llamar analista, en color azul y en color verde, que tienen que hacer un análisis donde nosotros sabemos cuál es el resultado que deben de obtener. El resultado que deben de obtener está representado con la línea roja. Y podemos ver que en algunas ocasiones estos resultados que obtienen se acercan más y en otras ocasiones se alejan más. Nosotros podemos ver, y lo que llamamos es, ¿sabes qué? Tus resultados tienen variación. Y viene una pregunta, ¿y por qué se origina esta variación? Las 2 analistas están haciendo el mismo proceso, lo están haciendo varias veces, ¿por qué sus resultados no se parecen? Entonces, primero vamos a asumir, y es algo muy bonito que vamos a poder después decir, es lo que yo necesito. La variación va a estar presente en cualquier proceso de análisis. Si ese proceso de análisis tiene desde una medición o un conjunto de mediciones, la variación va a estar presente. Y denme unos minutos, vamos a ver que esa variación no la voy a poder eliminar nunca. Y después de los minutos que les pedí, otro tiempo después vamos a darnos cuenta que inclusive yo quiero que haya variación porque voy a poder hacer cosas. Entonces, vamos a tomar ahorita que la variación va a estar presente en cualquier proceso de análisis y vamos a estudiar cuáles pueden ser esas fuentes que me traigan variación. Existe algo que se utiliza mucho en el área ingenieril y justamente podemos ver que los conceptos de otras áreas científicas, como puede ser la metrología, como puede ser la ingeniería, vienen relacionándose con la validación de métodos físico-químicos, que es una parte muy importante de la química.
En la parte ingenieril nos dice que en cualquier proceso puede venir la variación de algo que se le llaman las 5 M's. Puede venir de la mano de obra, la materia prima que se esté utilizando, el medio ambiente, el método y las máquinas. Cada uno de estos factores van a contribuir a una cierta variación. Nosotros, dentro del trabajo de un laboratorio químico, reciben un nombre en específico. A la mano de obra, ¿cómo le llamamos? Factor humano. ¿Qué es el factor humano? Es el personal que interviene en el análisis, mejor conocido como analista. ¿Qué quiere decir? Las personas que van a realizar estos procesos de medición pueden meter su fuente de variación, claro que sí, y aquí está. La materia prima, que son los materiales o insumos involucrados en el proceso de análisis, mejor conocidos con nosotros como estándares o materiales de referencias primarios y secundarios. Pueden meter también sus fuentes de variabilidad. El medio ambiente, ¿a qué nos referimos en el contexto de un trabajo físico-químico? A las condiciones ambientales bajo las cuales se llevan a cabo el análisis. Al método son todas las actividades de análisis que están relacionadas para obtener el resultado y que evidentemente están documentadas bajo buenas prácticas de documentación. El método por sí solo también puede influir en la variabilidad de mis resultados. Y lo que le llaman los ingenieros máquinas, nosotros en un trabajo de laboratorio físico-químico, le llamamos a los equipos o instrumentos que intervienen en el proceso de análisis. No nos debe sorprender, y hay estudios donde demuestran o se sabe que a veces el 66% de variabilidad viene normalmente de la mano de obra y del método en la parte de la preparación de la muestra. Para esto, entonces, nosotros ya sabemos, tenemos que vivir con esto, que si voy a hacer mediciones, voy a tener variabilidad. Ya sé cuáles son las fuentes que me pueden aportar variabilidad, pero vamos a ver esa variabilidad, cómo se puede descomponer. Entonces, si partimos de que cualquier experimento analítico es susceptible a variación, encontramos en la literatura que la variación se puede dividir en tipo sistemática o aleatoria, algunas veces llamada error sistemático o error aleatorio. Sin embargo, el llamarlo error sistemático, error aleatorio, no estoy muy de acuerdo con los nombres, porque el error, vamos a ver que se puede, por la definición del vocabulario internacional de metrología, que es la BIM, se puede corregir. Entonces, y vamos a ver que uno de estos dos no se puede corregir. Por tanto, decirle error tal, estoy asumiendo una definición para algo que no está. Sin embargo, en mucha literatura actual los van a encontrar con la palabra error. Sin embargo, parte de estos webinars, el objetivo también es irnos actualizando, poder entrar en debates, información. Igual yo siempre voy aprendiendo y no lo sé todo, y siempre yo también me enriquezco mucho de la audiencia. Y esto es, bueno, algo que yo considero que en vez de llamarle error, podemos llamarle variabilidad, ¿no? Y estas son algunas de las definiciones que uno puede encontrar. ¿Y por qué la coloco? Porque me parecen que son malas definiciones. Vamos a ver por qué. Si yo estudio lo que se le conoce como error sistemático o variabilidad sistemática, la definición dice, la variación sistemática no es aleatoria, sino aparece esporádicamente. Entonces, desde que empiezo a leer la definición, si recordamos nuestras clases de filosofía, la parte de lógica donde nos enseñan que es una buena definición, una definición no puede ser cíclica ni negativa, y esta tiene las dos. Si hay de dos tipos de variabilidad, me regresa a la otra. Si yo no entiendo la otra, no puedo entender esta. Entonces me voy a ir a la aleatoria, entendiendo porque la definición no me permite entenderla por sí sola hasta que no entienda la aleatoria. Me dice que la variación aleatoria es debida a la propia variación natural, y enfatizo en esta palabra natural, del proceso, y no puede ser atribuida a una causa específica. ¿A qué se refiere esto? Vamos a recordar de nuestros conceptos estadísticos que algo aleatorio es algo que no se puede predecir, que se comporta de manera azarosa. ¿De acuerdo? Y es la variación natural. ¿Qué quiere decir? Yo les mencioné que cualquier proceso de medición físico-químico va a estar sujeto a variación. Ya le estamos poniendo un nombre. Esa variación es la aleatoria. ¿A qué quiere decir que no puede ser atribuida a una causa específica? Puedo conocer cuáles pueden ser las fuentes que contribuyen a que mis resultados varíen de manera azarosa, pero no puedo predecir cómo afectan en el resultado. Por ejemplo, todos alguna vez hicimos la verificación de una calibración de cualquier instrumento de medición. Por ejemplo, un matraz volumétrico. Perdón por mi dibujo, pero es un poquito complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Si lo hacemos por gravimetría, que es pesar,
Colocamos el volumen a marca de aforo, colocamos su tapón y lo llevamos a una balanza analítica, donde sabemos que la balanza analítica tiene una menor incertidumbre que los materiales para medir volumen. Entonces, si mi balanza está en perfecto estado, está en condiciones, el analista la sabe operar, está en condiciones de temperatura controlada, en una mesa antivibración, yo puedo saber con la corrección de la densidad, del volumen, temperatura, realmente cuál es el volumen que estoy midiendo. Si esta acción yo la realizo 50 veces, las 50 veces van a tener números distintos. Pueden ser muy cercanos entre sí y de hecho se espera, se desea, se quiere que esos números sí sean muy cercanos entre sí, pero nunca van a ser todos idénticos. Y ahí uno puede decir, ¿pero por qué? Si lo único que estoy haciendo es llevar a marca de aforo y pesar, llevar a marca de aforo y pesar en el mismo matraz volumétrico, en la misma balanza, el mismo analista, es más, hasta en 15 minutos. ¿Por qué mis resultados no son idénticos? Cuando no son idénticos, justamente se deben a una variación aleatoria. ¿Qué pasa aquí? Yo sé que mi material volumétrico tiene algo que se llama tolerancia, tiene algo que se llama más, menos, que me dice, tú vas a tomar un volumen de 50 mililitros más menos 0.03 mililitros, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el fabricante me asegura que cuando yo lleve a marca de aforo, me dice, no siempre vas a tomar 50.0, podrás tomar 50.03 o 49.99 o todos los números que estén incluidos entre 50 más menos 0.03. Hay forma de saber de qué lado cayó, si tomé de la parte más, tomé de la parte negativa o tomé el número exacto. No. Y justamente es a lo que se refiere la definición, que no pueden ser atribuidos a una causa específica. Sé que, por ejemplo, el llevar a marca de aforo en un matraz volumétrico puede atribuirme una fuente de variación aleatoria porque el instrumento tiene asociada una tolerancia. Sin embargo, por cómo opera el instrumento y lo que me dice el fabricante, es imposible saber si en un conjunto de repeticiones siempre estuve dando de la parte más o de la parte menos, siempre y cuando esta operación se haya realizado de manera adecuada. Entonces, a esto se refiere con manera aleatoria. La forma en la cual yo puedo obtener los más menos, me doy cuenta que realmente no depende de mí, no se puede predecir, es un evento azaroso, por eso se llama aleatoria. ¿Y qué va a pasar? Justamente me doy cuenta que prácticamente todas las tolerancias de los instrumentos de medición que utilice mi análisis químico van a ser fuentes de variación aleatoria. ¿Pero qué va a pasar? Vean, oye, yo noto que en estas 50 pesadas de la verificación de la calibración de mi material, pues mi instrumento me dice que siempre puedo tomar más menos, pero siempre mi volumen obtenido después de la corrección fue más. Pues tú me estás diciendo que por cómo funciona el instrumento, no debo tener un orden. De hecho, el que se vea de manera azarosa es que no tienen tendencia. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a notar que hay un orden en mis resultados, un mismo tipo de medición se puede volver sistemática. Entonces, ¿qué quiere decir? La variación sistemática no es aleatoria, quiere decir que no se comporta de manera azarosa. Si no se comporta de manera azarosa, puedo descubrir patrones y orden. ¿Y qué pasa? Aparece esporádicamente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor se venía haciendo un conjunto de medición de una manera, algo se cambió y de repente tus resultados empiezan a observarse. Es algo que no debemos de tener. Es difícil encontrar cuál es la fuente de variación sistemática, pero una vez que se encuentre, se puede detectar a qué se debe, se puede conocer cómo afectó a mis resultados, si di resultados por arriba de lo esperado o por abajo de lo esperado, y se debe de corregir. La variación sistemática se debe de corregir o al menos controlar de forma que no sea significativa, pero en los mejores de los casos se pudiera totalmente despreciar y justamente vamos a ir avanzando en eso. Entonces, ¿qué me queda claro? Que la variación aleatoria es una variación que no voy a poder eliminar, que siempre va a estar y que no me va a presentar orden en mis resultados. Algo hice distinto y mi variación sistemática se empezó a presentar, empiezo a observar tendencias en los resultados, debo de buscar cuál es la fuente y esta variación sistemática se debe corregir. Vean con el mismo ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado? Mi instrumento está bien, el analista lo sabe operar bien y aquí es donde viene la fuente de variación de la 5M. Mi balanza analítica donde yo estoy pesando, supongamos que no esté en buen estado.
Justamente ahí que me esté dando masas por arriba de lo esperado, ahí puede venir la variación sistemática. Te fijas, la variación sistemática en un proceso es cuando algo pasó y empieza a no hacerse de la mejor manera. La variación aleatoria van a estar en mi resultado siempre y cuando el proceso de medición se haya realizado en las condiciones como deben de realizarse. Por ejemplo, este sería una fuente de variabilidad en un mismo proceso de medición que se volvió sistemática por el instrumento, no está en buen estado. Vamos a ir por el analista. ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros en una balanza sabemos que existen pruebas de excentricidad y por el certificado de calibración sabemos que si no pesamos en el centro y pesamos cargado en una orilla, la masa es distinta. Imaginemos que en el turno de la mañana somos un laboratorio de calibración y en 8 horas estuvieron calibrando el matraz y llegó el turno de la tarde con otros analistas. Y el analista no sabía, por ignorancia, que él tenía que pesar en el centro y lo pesó en la orilla y en el certificado se indica que en esa orilla justamente hay una variabilidad. Los resultados van a ser distintos. A esto me refiero con que aparece esporádicamente. En el turno de la mañana se venía haciendo bien. Algo pasó por ignorancia, desconocimiento, falla eléctrica, el equipo, que se hizo distinto, que mis resultados empiezan a tener alguna tendencia, algún orden. En este momento yo me doy cuenta que mis resultados pueden empezar a tener una variación sistemática. La validación de métodos analíticos se basa en entender los conceptos de variación aleatoria y sistemática, porque más adelante vamos a ver que entendiendo esta naturaleza, nos vamos a basar en demostrar que mis resultados, y eso es lo que va a ser la validación, están libres de variación sistemática. Entonces, vean que yo para ver mis resultados, ahí me dicen, hice 6 veces la medición, estos son mis resultados. Dime si la variación que observo es aleatoria o sistemática. La respuesta es, no sé, necesito tener el contexto de la información. Tengo evidencia de que el experimento se hizo de manera adecuada, el analista sabe utilizarlo, tus instrumentos estaban en buen estado, aunque esta variación probablemente se deba a una variación aleatoria. ¿Sabes qué? Tengo evidencia de que tu analista no sabía tomar una micropipeta, que vertía, al tomar la disolución, lo tomaba inclinada. Ok, pues sabes que vi el momento que hicieran el análisis, a tu analista le falta práctica, tus resultados van a tener una variación sistemática. ¿Cómo descubres la variación sistemática? Por ejemplo, en el ejemplo de la micropipeta, pues pones a hacerlo a otro analista y vas a ver que los resultados son distintos. Si son distintos, alguien está haciendo algo distinto. Y vamos a ver que en la validación de métodos analíticos, algo importante es que también se realice por otras personas. Por eso, la conclusión de esta diapositiva es que nosotros, en mi proceso de medición, debemos buscar disminuir la variación aleatoria, y digo disminuir porque la variación aleatoria no la puedo eliminar en cualquier proceso de medición, y en los mejores de los casos, en el mundo ideal, eliminar, si no se puede, controlar la variación sistemática. Entonces, antes de seguir, y que estos conceptos son claves, son fundamentales, quiero hacer un sondeo, una encuesta, para ver qué tanto hemos asimilado estos conceptos. A lo mejor son conceptos que se estudian desde los niveles básicos, pero a veces tenerlos como calcados es más difícil. Entonces, vamos a lanzar una pregunta, por favor, si me ayudan. Bueno, pues en cuanto a la parte del sondeo rápido, la pregunta es, la masa en gramos de un objeto dio los siguientes resultados: 1.0010, 1.1099, 0.9918 y 0.9845. ¿Con qué tipo de variabilidad explicas esto? Selecciona una opción. A, sistemática. B, aleatoria. C, falta de información. Las respuestas que obtuvimos con respecto a la masa de un objeto dio los resultados 1.0010, 1.1099, 0.9818 y 0.9845. ¿Con qué tipo de variabilidad explicas esto? El 33% respondió sistemática, el 45% respondió aleatoria y el 22% respondió falta de información. Muchas gracias, maestra Marcela. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta. No hay como tal una respuesta correcta, pero la más correcta. En este caso podemos ver
que la medición de esas masas se hizo por replicado. La respuesta es, nos falta un poco información. Quedamos que para nosotros poder atribuir en los resultados a ojo, vamos a ver que después vamos a usar herramientas que nos van a permitir demostrar si la naturaleza de mis datos son aleatorias o sistemáticas. Nos falta, quedamos que cuando se hace un proceso de medición y se usan instrumentos, prácticamente todas las tolerancias de los instrumentos aportan al más menos. Aquí sería el más menos de la balanza, nada más. El mismo objeto lo estoy levantando y pesando, quedamos que me va a dar distinto. ¿Qué pasa? Me falta conocer y saber si la balanza está operando en buen estado, si el analista sabe operarla, si está en una falta información. En este caso, la respuesta podría ser aleatoria siempre y cuando se me indique eso. El proceso de medición se realizó en condiciones de operabilidad conforme lo declara el método, la balanza está calibrada, funciona de manera adecuada, el analista la sabe operar, estamos en temperatura ambiente controlada, la mesa es antivibración. Bien, ¿qué hubiera pasado en los resultados? También en estos resultados, la verdad, yo sí noto que no hay tal cual una tendencia clara. Cuando se presenta la versión sistemática, la tendencia es muy marcada. Y ahorita les vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, nos faltaría saber algo. Por ejemplo, no se hizo de la misma manera, en algún momento el objeto cambió, lo hizo distintas personas, a lo mejor la pesada del analista y la de esta vez distinto. Entonces, aquí en este caso, el solo que me muestren 6 datos y me digan, dime si la variación es la variación aleatoria, que es la que es normal de los experimentos, la variación natural o sistemática. La respuesta es, recuerden, siempre hay que tener la historia completa, la información para poder nosotros buscar de dónde puede venir. Pero bien, vamos bien. Entendiendo esto, una de las formas en las cuales yo me puedo asegurar que al adquirir mis datos en el laboratorio, al hacer los experimentos, pues me asegure de que hay una probabilidad de que sean de naturaleza aleatoria, es siguiendo las buenas prácticas del laboratorio. Para validar un método analítico se requieren tener datos experimentales y esos datos experimentales que damos, que espero que su variabilidad sea prácticamente aleatoria. Una forma de asegurarnos esto en el laboratorio es trabajando con buenas prácticas de laboratorio. Las buenas prácticas de laboratorio no es más que ponerse una bata, recogerse el cabello, que aquí en esta fotografía los analistas no lo realizó. Es un principio de trabajo donde enfoca y nos habla desde la organización del personal, la infraestructura que declaramos tener, los equipos y materiales, los procedimientos operativos. Muchas veces los principios de las buenas prácticas de laboratorio también van relacionados con programas de garantía de calidad y obviamente al aseguramiento de la calidad, planificar e implementar los estudios y conservar registros. Las buenas prácticas de laboratorio no solamente es a veces esa parte pequeña que vemos de cómo nos debemos de comportar en el trabajo experimental de un laboratorio, sino en la parte organizacional, en la parte operativa y en la parte de registros y entrega de resultados. Inclusive esto va relacionado mucho, como lo mencioné, con la calidad, las buenas prácticas de documentación y buenas prácticas de manufactura. De tal forma que vamos viendo que el proceso de medición y justamente esto de la validación nos vamos relacionando con distintas áreas de la química. Ya vimos que necesitamos los conceptos estadísticos, los conceptos metrológicos, también podemos estar relacionados con la parte de la calidad. Entonces, en un laboratorio de análisis químico, esta misma diapositiva, ¿cómo nos aseguramos para trabajar en buenas prácticas de laboratorio? Número 1, si nosotros sabemos que la variabilidad puede venir de las 5 M's, en un laboratorio de análisis, la mano de obra, que es el factor humano, nos aseguramos sabiendo que tenemos analistas capacitados y calificados, ¿de acuerdo? Que son conceptos distintos, que por los objetivos del curso son conceptos que no se abordarán, sin embargo, los puedo dejar, si alguien no los entiende, con gusto en la sesión de preguntas los podemos ver. Entonces, una forma de asegurarnos que el analista en su variabilidad va a ser aleatoria es teniendo analistas capacitados y calificados. La materia prima es utilizar los disolventes, insumos y sustancias de referencia conforme a los requerimientos del método de análisis. Créanme, como mencionó nuestra Marcela, nos hemos acercado a asesorar industria que venía teniendo mi resultado y de repente me cambió. Es que no había este reactivo de esta pureza, pero teníamos en el almacén esta y se nos hizo fácil utilizarlo. Y ya mis resultados son distintos. No, pues si tú declaraste en tu documento que requieres de esas características, ¿por qué de la nada, sin ningún estudio previo, cambiaste?
es donde podemos tener. Entonces, hay que usar de acuerdo a los requerimientos que declaramos, ¿no? Medio ambiente no es que tengamos que tener control de temperatura, humedad, es dependiendo a los requerimientos de mis métodos de análisis. En algunos casos necesitamos tener alguna iluminación en un cierto ángulo en específico para algunos métodos fotosensibles. Se tiene, pero en algunos laboratorios, por ejemplo, en métodos cromatográficos, la iluminación no es tan relevante, ¿no? En cuanto a laboratorios, si tenemos que hacer reacciones fotosensibles, se hacen en viales ámbar, se usan en otras partes, ¿no? Entonces, tener los controles de temperatura, humedad relativa, iluminación, conforme a los requerimientos del método de análisis. Tener, obviamente, mi método de análisis, esto es importante, documentado, conforme a buenas prácticas de documentación. Un buen método te refleja en un protocolo, y un protocolo es aquel que cualquier analista puede seguir y no nada más el que lo desarrolló. Si hay un paso que no se entiende o no llegamos a todos equivalentes porque el método no está bien declarado en el protocolo, no estamos siguiendo buenas prácticas de documentación. Inclusive, en cuanto a máquina, nosotros cómo nos aseguramos para que nuestra variación en el resultado sea la aleatoria, tenemos que tener equipos que sean calificados, calibrados y dentro de un programa de mantenimiento preventivo. Si voy a utilizar material volumétrico que sea clase A, e inclusive algo que la industria farmacéutica ya se lleva haciendo es la validación de software, el audit trail y demás, que bueno, en otro momento, si ustedes gustan, podemos dar un seminario de qué es eso de la validación de los software y que hasta ahorita solamente lo está viendo la industria farmacéutica, pero basado un poco en mi experiencia, que no es amplia y sigo aprendiendo de esto. Normalmente toda esta parte regulatoria de validación y estadística empieza en la industria farmacéutica y empieza a permear en las otras áreas. Entonces también ya se está haciendo validación de software, ¿de acuerdo? Entonces, por fin llegamos a la parte medular de nuestra presentación. ¿Y qué es la validación de métodos analíticos? Les voy a presentar algunas definiciones para que con estas definiciones podamos entender por qué nos tomamos varios minutos para entender la naturaleza de la variabilidad de mis resultados. Número 1, la validación de métodos analíticos es una evaluación sistemática que me permite establecer consistencia, confiabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. ¿Qué es consistente? Consistente es que cuando yo mi método lo repita varias veces, los resultados se parezcan. ¿Qué es confiable? Que esos resultados se acerquen a lo que yo espero obtener. ¿Y qué es reproducible? Que cuando se hagan en condiciones distintas o inclusive en otros laboratorios, estos resultados tengan la misma naturaleza. Por ejemplo, la ISO 17025 nos define la validación como la confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva. Y vean esta parte, evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos del método para una utilización o aplicación específica o prevista. Por ejemplo, yo tengo este producto que es un Cloralex que me dice por la marca que es libre de cloro, sin cloro. Normalmente se le utilizaría hipoclorito. Ahora algo que yo podría hacer es confirmar si tiene hipoclorito o si este hipoclorito está por debajo de algunos niveles. ¿Qué pasa? Desarrollo un método analítico para poder determinarlo y yo digo, ¿saben qué? Yo tengo un método que me ayuda a determinar si el hipoclorito se encuentra debajo de estos niveles. ¿Quién me va a creer? Nadie. ¿Sabes qué? Dame la evidencia objetiva de que tú diseñaste un método para determinar y cuantificar hipoclorito a estos niveles de concentración A. Me estás pidiendo que valide. Entonces, vean cómo voy a unir las dos definiciones. Cuando yo valide, voy a dar evidencia objetiva y en ciencia, ¿qué más objetivo que números? Vamos a hacer uso de la estadística. Voy a dar evidencia objetiva de que yo tengo un método que digo que sirve para esto y te voy a demostrar que sirve para eso porque mis resultados van a ser consistentes, confiables y reproducibles. Entonces, ¿y por qué tenemos que validar los métodos analíticos? Entonces, entiendo que la validación es asegurar, mediante evidencia objetiva, usar estadística, que el método que sirve para algo, realmente sirve para algo, porque los resultados tienen estas tres propiedades, son consistentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo repita en condiciones muy similares, sus resultados se van a parecer, son confiables, es decir, voy a obtener el resultado que yo espero obtener y son reproducibles. Se pueden realizar inclusive por otros laboratorios. ¿Por qué los tenemos que validar? Principalmente por dos razones. Número uno, si yo valido un método analítico, este me va a permitir ofrecer confianza y consistencia en mis resultados. Porque esto me va a dar una tranquilidad y una ética
en mi ejercicio profesional, porque los resultados, las decisiones que yo voy a tomar van a estar basados en los resultados que me den este método. En el ejemplo que les puse de este cloral es libre de cloro o que tiene por debajo de un cierto nivel, supongamos lo que sea, yo voy a decir con mis resultados, ¿sabes qué? Este lote no sale. ¿Y esto lote en qué se traduce? En pérdida de dinero, es porque vas a detener el lote, lo vas a rechazar, inclusive irnos a un litigio o un proceso judicial, porque ahora yo decir, no, es que yo tengo mis análisis, entonces imagínate, te vas a enfrentar contra los abogados y los resultados químicos de otro laboratorio porque estoy seguro que este producto, a lo mejor la empresa también hizo las pruebas, ellos dicen, sí pasa el nivel de cloro. Yo digo, no pasa, pero yo no validé mi método, pues quién sabe si mis resultados realmente sean confiables, que realmente quién sabe si demostré que mi método realmente sirve para eso. Y así mismo en algo que hoy tiene un gran auge y que creo que va a seguir creciendo, trabajar con métodos validados me permite dar cumplimiento a requerimientos normativos. Cuando salimos, inclusive en la academia ya está, por ejemplo, la USAID de la Facultad de Química cuenta con sistemas de certificación y acreditación. El Instituto de Química nosotros contamos con programas de certificación. Evidentemente en la industria no se va a decir. Si ustedes salen a trabajar en estos lugares donde están bajo un sistema de gestión de calidad y lo más seguro es que tengan que validar sí o sí, porque lo van a exigir sus requerimientos normativos. Entonces, principalmente son las dos razones por las que yo valido. Número uno, para los resultados que me va a arrojar mi método van a ser tomados para decisiones y cumplir requerimientos normativos. Entonces, viene uno, yo valido un método, ¿está validado para siempre? No. Ya desarrollé un método, ya lo validé. Si yo incorporo mejoras al método, y esta diapositiva me gusta y después podríamos dar una charla que se llame mitos y realidades de la validación. He escuchado en la industria, si ya validé mi método, oye, ¿cuándo lo volviste a revalidar o verificar? No, pues ya validé, ya está para siempre. Y por eso me tomo un tiempo de tomar esta diapositiva, porque no, un método no es validado para la eternidad. Un método, por ejemplo, existe algo que se llama verificación, que por objetivos de este curso, de este seminario no lo tocaré, pero les voy a demostrar que un método ya validado puede volverse a validar. ¿Cuándo? Cuando incorporo mejoras al método. Por ejemplo, yo tengo un análisis de pesticidas como paraquat y glifosato para jitomate. Bien, y me funciona. ¿Sabes qué? Ahora ya también quiero dicuat. Ya le estás incorporando una mejora, por lo tanto, vas a tener que volverlo a validar. O ya no lo voy a hacer por HPLC, lo voy a decir por Ultra HPLC. Hay que validarlo. Amplió su alcance. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada más hacerlo en jitomate, también tomate. ¿Sabes? Tú declaraste que tu método sea para jitomate, estás ampliando su alcance, es válido, pero lo vas a volver a validar. Sin embargo, no es necesario validar cuando yo reemplazo a lo mejor el equipo o cambio el analista. Esto lo que se hace es una validación parcial, que es la evaluación de un menor, la evaluación de menos parámetros. Entonces, ¿qué métodos se validan? Y para esto, quiero que veamos esta diapositiva y vamos a hacer un segundo sondeo. Los métodos que se validan son métodos analíticos que son desarrollados internamente por un laboratorio. A estos métodos que uno desarrolla en el laboratorio se llaman métodos no normalizados. Y quiero saber, como pruebas diagnósticas, si saben que es un método normalizado. Entonces, si me ayudan a sacar, por favor, la segunda pregunta. Muy bien, nuestra segunda pregunta es, seleccione el método normalizado. A, un método de la revista Nature. B, un método validado en sus laboratorios. C, un método de impurezas de la FEOM. D, un método publicado en una revista de ciencias. Ya tenemos las respuestas. Entonces, la pregunta del sondeo era, seleccione el método normalizado. El 2% contestó A, un método de la revista Nature. El 40% contestó la B, un método validado en sus laboratorios. El 52% contestó el C, un método de impurezas de la FEOM. Y el 5% contestó el D, un método publicado en una revista de ciencias. Muchas gracias, maestra Marcela. Muy bien, entonces, la respuesta correcta que tenemos es
Que los métodos normalizados son aquellos que están publicados en documentos de carácter oficial. ¿A cuál nos referimos con carácter oficial? Como los que se muestran a continuación, los métodos NOM, los de la FEUM, la de AOAC, por ejemplo, los métodos EPA, que son de métodos ambientales, los hizo. Entonces, la respuesta correcta a nuestro método normalizado era aquel que está publicado en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que es la FEUM. ¿Por qué? Así sea mi artículo, sea en la revista Nature, una de las más importantes en el ámbito de ciencia, como la revista no es de carácter oficial, el método no se considera normalizado. Entonces, regresando a mi diapositiva anterior, entonces, para que no olvidemos, un método normalizado es aquel que está publicado en un documento de carácter oficial. Si no es oficial, no importa la jerarquía del documento, no importa la importancia, no se considera normalizado. ¿Qué me dice? Yo tengo que validar aquellos métodos que desarrollé en mi laboratorio. Si tomé un método normalizado de estos que ya están publicados y los modifiqué de forma significativa, tengo que validar. Y me dice la literatura que si yo utilizo métodos normalizados, no los modifiqué significativamente y se pueden adaptar, solamente se realiza una verificación. Donde la verificación es nada más evaluar menos parámetros y hacer menos mediciones para poder asegurar que el método que digo que implementé, que sirve para una utilidad, realmente sirve para eso, porque ofrece resultados consistentes y confiables. Por ejemplo, esta es la definición de la ISO 9000, donde también me dice que la verificación es la confirmación mediante evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos de un método. Donde la ICH 152 me dice, ¿sabes qué? Entonces, verificar es hacer menos parámetros, menos experimentos para demostrar que tu método sirve mediante evidencia objetiva, pero que además no les vas a agregar características. Simplemente vas a seguir demostrando que el método sirve aplicando según los resultados especificados de su validación. Para verificar es que ya existe una validación. ¿Estamos? Entonces, si se fijan, aquí metí algo que sí dice parámetros, menos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros de desempeño? Y que con esto nos estamos acercando al cierre de nuestra presentación. ¿Cuáles son los parámetros de variación? Nada más quiero que recuerden que parámetro es algo que nos ayuda a calificar, a criticar. ¿De acuerdo? Voy a poner una analogía muy fea que ocurría en la época de los 90, ¿no? Por ejemplo, un cadenero en un antro era un parametrizador. Había código de vestimenta. Si no cumplías, te decía que no pasas. Mediante algún estándar, algún criterio que él tenía impuesto, decía tú sí pasas, tú no. Eso es un parámetro. Un parámetro va a decir tú sí, tú no cumples. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de desempeño de una validación? Son aquellos que me van a ayudar a calificar si mi método cumple para yo al final decir si mis resultados son consistentes, confiables y reproducibles mediante evidencia objetiva. Entonces, número uno, yo requiero tener un método que requiere ser validado. Ese método necesita estar estandarizado, que quiere decir que en la fase de validación ya no voy a estar, ay, ¿sabes qué? Prueba esta columna, cámbiale este flujo. Ya es el método que yo creo que mediante el estudio de la respuesta físico-química ya me da los resultados esperados. Evidentemente, algo que se hace mucho, y por ejemplo en la industria farmacéutica de manera obligatoria, es algo que se llama adecuabilidad del sistema o system suitability en inglés, que es antes de que te pongas a medir, asegúrate que tu instrumento opera de manera adecuada para que no hagas 10 mediciones y, ay, ¿qué crees? El instrumento no funcionaba. Entonces vamos a partir que mi instrumento, mi sistema de medición opera de manera adecuada, ya tengo un método que requiere ser validado, ya lo estandaricé. ¿Cuáles son estos parámetros de desempeño? El primero es conocido como la selectividad o especificidad. ¿De acuerdo? El segundo es conocido como la veracidad. El tercero, linealidad. En algunas guías todavía la veracidad se le conoce como exactitud. La linealidad se evalúa a dos niveles, sistema y método. Aquí voy a definir. Sistema se le conoce como al instrumento de medición. El método es el instrumento de medición más la preparación de la muestra. Como les mencioné, también hay evidencia de que a veces por la preparación de la muestra se puede perder linealidad. Entonces, la linealidad se suele evaluar a dos niveles, sistema y método. Tenemos el límite de detección, límite de cuantificación, robustez y evidentemente precisión. Que precisión se evalúa a tres niveles, repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad, donde a su vez la repetibilidad se evalúa a dos niveles. Repetibilidad del sistema y repetibilidad del método.
De esta forma, si mi método cumple con los parámetros que yo declaré que voy a evaluar, y aquí es algo muy importante, nada para dejarlos como con un tip, ¿se evalúan todos los parámetros? No siempre, no necesariamente, no de manera obligatoria. Si cumplen con los parámetros que yo declaré que se van a evaluar, yo podré decir que mi método cumplió la validación y por lo tanto los resultados que obtengo de ese proceso analítico proporcionan resultados consistentes y confiables. Y nada más de manera general quiero que vean algo que ya conocen. Selectivo específico en español nos dice mucho los nombres. La selectividad es que realmente yo conozco la respuesta físico-química de mi analito o analitos dentro de todo lo que quiero ver. Entonces, vean que yo voy a decir, ¿sabes qué? Mi muestra tiene 100 componentes, me interesan 2, aquí está la respuesta. ¿Y qué me va a decir la veracidad? La veracidad me va a decir, ¿sabes qué? Una vez que me des un número, ¿cuánto hay? Te voy a decir si es el valor que esperas. Si no es el que esperas, pues quiere decir que no está siendo confiable. Y la linealidad es una estrategia estadística que usamos uso de la regresión por mínimos cuadrados para establecer un modelo matemático que relacione la respuesta que ya conozco de mis analitos, que sé que es selectiva, en función de concentración. Entonces vean cómo cada parámetro dice algo distinto. Este me dice que conoces la respuesta. Veracidad te va a decir que cuando cuantifiques, si se acerca a lo que esperas obtener. Linealidad te va a decir cuál es ese modelo que vas a usar para cuantificar. El límite de detección te va a decir cuál es la mínima cantidad que puedes detectar con un cierto nivel de confianza. Y el límite de cuantificación te va a decir cuál es la mínima cantidad que puedes cuantificar con precisión y veracidad. Entonces vean que cada parámetro efectivamente me está criticando algo del método, mientras que la precisión te va a decir, ¿sabes qué? Ya me aseguré que conoces la respuesta, ya me aseguré que cuantificas con el modelo de linealidad y te acercas a lo que debes de obtener. Y sé que ya sé cuánto es lo mínimo que puedes decir que hay y ya sé cuánto es lo mínimo a lo cual le puedes asignar un número. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que lo repitieras varias veces. Ok, precisión. Te voy a asegurar que yo sé repetirlo. Entonces vean que cada parámetro dice, evalúa alguna propiedad del método y al final tendré una historia completa para poder decir que mis resultados tengan estas propiedades. Entonces, ¿cuál es la etapa para nosotros validar un método analítico? Número 1, tenemos un método, este diagrama me gusta mucho, hacernos una pregunta. ¿Se trata de un método normalizado? Tengo dos posibles respuestas, ¿no? ¿O sí? Vamos a irnos por sí. ¿Es normalizado? Y puede ser que lo modifique en mi laboratorio para adaptarlo. Si esa modificación fue significativa, solamente tengo que verificar, es lo que dice la literatura. Si lo adapté tal cual en mi laboratorio, tendría nada más que verificar. Si le hice una modificación significativa, pues ni modo, con todo el dolor de mi corazón, tengo que validar, que es evaluar más parámetros que en verificación. No es normalizado, es nuevo, pues tengo que validar, ahí no hay vuelta atrás. Hace años, hace como 20 años que comenzó esto, actualmente esto ya no es válido. Cuando surge toda esta parte de que tenían que validar, pues había industrias que decían, oye, llevo haciéndolo esto 40 años, ¿cómo crees que no voy a poder operar hasta que lo saque? Les dejaron hacer, y se los manejo por si revisan alguna literatura como de hace 15, 20 años, les dejaron hacer algo que se llamó validación en retrospectiva. Toma tus controles que hacías, que no se llaman validación, y haz un reporte y a partir de ahorita pues ya tienes tu método validado y vamos a ir verificando, ¿no? Actualmente la validación en retrospectiva de 15 a 20 años ya no es válida porque ya el marco normativo y regulatorio pues ya se sabe que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya que sabemos y tenemos que validar, que prácticamente ya definí que tengo que validar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer más parámetros. La verificación, prácticamente la experimentación es la misma, solamente que menos parámetros. Es si lo quieren ver, hace una validación chiquita. Tengo que establecer cuáles son los parámetros de desempeño y evaluar, que existen formas y para poderlos establecer. Y quedamos que un parámetro es algo que me va a criticar. El cadenero dice, si no llevabas zapato y llevabas tenis, no te dejaba entrar al antro, ¿no? Entonces, aquí mismo, ¿cuál van a ser esos criterios de aceptación? ¿Cuál va a ser el criterio para decir la linealidad si sí es lineal, que si tengo un modelo? ¿Cuál va a ser el criterio a veracidad
para decir que si yo cuantifico, realmente me acerco al valor que espero. Entonces, esos criterios de aceptación también se establecen, ¿no? Y se establecen de manera escrita cuáles son las pruebas experimentales que voy a ejecutar. La validación de métodos analíticos es trabajo en el laboratorio. Todo esto se establece en lo que se conoce como protocolo de validación. Se ejecutan las pruebas experimentales que se declaran en ese protocolo de validación, que para asegurarme que mis resultados sean de variación aleatoria, pues debo trabajar con buenas prácticas de laboratorio. ¿De acuerdo? Y finalmente reporto y evalúo resultados. Cuando se hacía esto se hace y se entrega en lo que se le conoce como informe de validación. Cuando se hacía la validación en retrospectiva, directo me iba a reportar y evaluar resultados como si mi método hubiera estado validado. Entonces, ¿cómo se establecen los criterios de aceptación? Puedo utilizar diversas guías, como la del CIPAN, ICH, la FDA, Eurachem, CENAM o validación de métodos analíticos AEFI 2001, por ejemplo, en la fecha, donde yo puedo decir, en función de la naturaleza de mi muestra, ¿cuál puedo utilizar? Una recomendación. Si estás utilizando muestras de alimentos, utiliza guías que se vayan de alimentos. Si estás usando muestras farmacéuticas, de farmacia. Pero en teoría son guías. ¿Qué quiere decir que son guías? Que son sugerencias. Y las sugerencias, como bien dice, se pueden tomar o se pueden adecuar. No son documentos normativos. Obviamente, si tú trabajas en una empresa que en su manual de calidad, que es un documento oficial, declara que se van a basar en esa guía, pues lo tendrás que hacer, pero no son guías que digan que solamente se puede hacer así. Y para yo evaluar los resultados y poner los criterios de aceptación y decir cumplió o no, se tiene que evaluar con estadística. ¿Como qué pruebas de hipótesis T y F se utilizan? Análisis de regresión lineal, diseños factoriales y análisis de varianza. ¿Por qué? Y con esto me voy acercando, con esto voy a empezar a cerrar. ¿Qué tendría que ver la validación con el error aleatorio y sistemático? Si nosotros vimos en esta diapositiva, la veracidad es que tanto mis resultados se acercan al valor que yo espero obtener. ¿Qué pasa si mis resultados tienen una variación sistemática? ¿Qué quedamos? Sistemática hace que quede por arriba o por abajo del esperado. Si de ojo sé que mis resultados tienen variación sistemática, lo más seguro es que no sea veraz. Entonces me voy a dar cuenta que el yo decir que mis resultados son veraces, entre líneas voy a decir que mi variación sistemática está controlada. ¿Por qué? Porque no me estoy alejando ni por arriba ni por abajo. Para yo poder asegurarme de eso después de realizar todo este proceso que les muestro en este diagrama, tengo que hacer uso sí o sí de la estadística. Porque ¿cuál es la evidencia objetiva? Como hicimos en la encuesta del primero, ¿sabes qué? Yo veo estos datos, pues para mí no tienen tendencia, ¿no? Es que yo sí veo esta tendencia. Para evitarnos eso que pasó en la pregunta número 1, es justamente que necesitamos de las pruebas de hipótesis y entender la naturaleza de mis datos. Nosotros sabemos entonces a estas alturas de la presentación que si yo voy a medir, tengo variación y esta variabilidad viene de las 5 M's. Mis variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, presente o no, cuantitativas pueden ser variables discretas o continuas. ¿Cuáles son las variables discretas? Son aquellas que no permiten un número intermedio. Por ejemplo, 2, 1, 0, 2 y 3. ¿Cuántos hermanos tienes? 2, 1, 0. ¿Cuántos ojos tenemos? 0, 1, ninguno. Mientras que las variables continuas son aquellas que pueden tener valores intermedios. Y ese valor va a estar determinado por el instrumento. Por ejemplo, ¿cuál es la altura de 5 personas? 1.73, 1.82. Pero ¿qué pasa si hubiera medido con un vernier gigantesco? De seguro puedo dar una tercera cifra. ¿Realmente es 8.20? ¿No es 8.19 y tú no lo pudiste determinar? Las variables continuas van a ir dadas en validación de métodos analíticos por el instrumento, a lo que se le conoce la resolución del instrumento. De esta forma, ¿qué nos pasa? Nosotros sabemos, y que hemos trabajado en laboratorios químicos, que la mayoría de las veces, arriba de un 95%, nosotros trabajamos con variables continuas. Y esto va a ser muy importante, y con esto voy a cerrar, Sociedad Química de México, que también algo que está teniendo mucho auge, y no me dejará mentir la maestra Marcela, es la validación de los métodos microbiológicos.
en general, y no va a sonar muy simplista, pero no es los que sean hagan microbiología de aquí, nada más. Mucho de lo que se va a hacer en sus métodos es contar los microorganismos. Pues crecen microorganismos en números discretos, no microorganismos y medio. De esta forma, la validación de métodos microbiológicos hace uso de otras tipos de estadística que lo que vamos a hacer la validación. Por ejemplo, las variables discretas, como entraría la validación de métodos microbiológicos, normalmente las distribuciones que se utilizan para explicar su comportamiento es la Bernoulli, binomial, geométrica y Poisson, mientras que en las variables continuas, que es donde cae la validación de todos los métodos físico-químicos, puede ser uniforme, exponencial y normal, siendo la mayoría de las veces la normal. De hecho, sabemos que los estudios de validación normalmente son variables continuas. Por ende, es importante para poder aplicar la estadística a mis resultados, entender cuáles son las propiedades de la distribución normal. Y hasta aquí lo voy a dejar porque quiero dejarlos picaditos de que debe ser muy importante que si yo tengo que demostrar de manera objetiva cuál es que mi método sirve para que lo diseñé porque da resultados consistentes, confiables y reproducibles, y entre líneas voy a decir que mis resultados están libres de efecto sistemático, y eso lo voy a hacer con estadística, y me doy cuenta que por la naturaleza de mis datos tengo que estudiar la distribución normal. Quiero pensar que va a haber una respuesta muy global en la siguiente pregunta. Maestra, ¿me puede ayudar a lanzar la última pregunta para poder cerrar, por favor? Sí. La pregunta es, con el seminario que acabas de tomar, ¿crees que el usuario que valide un método analítico debe saber estadística? Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, no estoy seguro. Las respuestas con respecto al sondeo, la pregunta es, ¿crees que el usuario que valida un método analítico debe saber estadística? El 96% contestó el inciso A, sí. El 3% el inciso B, no. Y pues nadie contestó, no estoy seguro. Ok, muchas gracias. Me alegra ese alto porcentaje en la respuesta que sí. Ese 3% va a sonar como una publicidad. El Instituto de Química yo soy el instructor de un curso de validación. Denos la oportunidad de demostrarles que sí se requiere estadística, pero ok, válido decir que todavía no estamos convencidos. De esta forma, aquí los dejo que para conocer las propiedades de mis números, yo que estoy convencido que sí necesitamos tener los conocimientos de estadística, a lo mejor no necesidad profunda, pero sí los conceptos. De hecho, abordamos esto. Muchas gracias, maestra Marcela. Entonces, gracias por el alto porcentaje de SIM. A este 3% sonará como a un anuncio, pero en el Instituto de Química impartimos un curso de validación. Déjenos convencerlos de que sí, es válido. A lo mejor no los logré todavía definir. A lo mejor no se requiere una estadística profunda ni a un nivel alto. Sin embargo, muchos de los conceptos para entender los números que vamos a interpretar se requieren de esos conceptos. Bueno, de eso. Finalmente, pues sabemos la importancia de la validación, nos van a ayudar porque los resultados que voy a obtener me puede ayudar a evaluar bienes para propósitos de comercio. Como les mencionamos, hemos impartido cursos al SAT donde los aranceles, impuestos se imponen por las determinaciones y resultados analíticos. En el apoyo en el área de salud para indicar la calidad, por ejemplo, del agua en el consumo humano, tenemos que tener resultados confiables. El análisis de la composición elemental de una lesión, en el análisis de forense de fluidos corporales, necesitamos tener métodos que tengamos la seguridad de nuestros resultados, ¿no? Ya que los resultados y el impacto que tengan estos métodos, realmente estoy convencido que impactará a nuestra sociedad. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y pues le doy pie y a la maestra Marcela, y gracias vuelvo a la Sociedad Química de México por la invitación, y espero a los asistentes que les haya sido de mucho interés. Para los que conocían esta área, pues espero hayan visto otra forma a lo mejor de que podemos abordar el inicio de estos conceptos. Para los que son nuevos, espero haya despertado su interés para poder profundizar en el conocimiento y se lleven la importancia que tiene esta área. Pues doy espacio a la sesión de dudas. Muchas gracias, maestra Marcela.
Muchas gracias, Ever, te lo agradezco mucho. Entonces, bueno, iré leyendo algún par de preguntas. La primera es, buenas tardes. Para diferentes tipos de análisis ambientales, farmacéuticos, entre otros, se aceptan diferentes parámetros de validación. Para muestras ambientales, ¿cuáles son los valores del coeficiente de correlación que son aceptados? Para muestras ambientales, casi los coeficientes de correlación están asociados con la prueba de linealidad y casi eso es lo que he visto en las diversas guías, por ejemplo, los métodos CEPA, que son de muestras ambientales, casi no los cambian. Por ejemplo, desde punto 98 son aceptados. He visto en algunas guías ambientales punto 97. Sin embargo, en muestras ambientales, algo que se le llama el recobro es donde son un poquito más flexibles en medio ambiente y alimentos, donde aceptan recobros hasta veces del 70 al 110%. Entonces, esa es la respuesta. Ok. Hay un comentario que menciona que es una actividad muy interesante. Otra pregunta. Para validar un analito o muestra, ¿se debe cumplir con que los resultados sean precisos, reproducibles y confiables, además de la calibración de las herramientas o instrumentos? Para poder asegurar que mi método está validado y ofrecemos resultados confiables, que prácticamente es lo que hace la validación, que estos resultados son confiables, debemos de cumplir con todos los parámetros que nosotros declaramos que íbamos a medir en función de qué tipo de método es, qué técnica se está utilizando y qué matriz. Cuando uno revisa varias guías te dicen, si tú te vas a enfocar y te vas a ir para esta área, los parámetros mínimos obligatorios que debes de evaluar según tu método son estos. Para tú asegurar que tus resultados son confiables y cumplen con todas estas propiedades, tendría que cumplir todos esos parámetros que tú decidiste evaluar y declaraste en tu protocolo de validación. Muchas gracias. La siguiente, ¿qué tipo de métodos analíticos son los menos exactos o de qué depende la precisión? No hablamos de métodos analíticos menos exactos porque un método, recuerda que la técnica es el fundamento físico-químico en el cual yo obtengo una respuesta para un analito. Los métodos incluyen la preparación de muestra y el instrumento de medición. Entonces, decir qué método es más exacto, no, pues por ejemplo, un método de determinación de alcoholes, de etanol en alcohol en vinos y determinación de plomo en ollas de barro. Esos son métodos. Entonces, comparar, no hay método más exacto, más preciso, porque depende de justamente tú cómo lo desarrollaste, la técnica que estás utilizando. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿cómo se puede calcular la incertidumbre del método en la validación del mismo? Ok, muy buena pregunta y qué bueno que la hacen y también los podemos. Recuerden que la incertidumbre, según el vocabulario internacional de metrología, la BIM, es una propiedad del mensurando. El método como tal no tiene incertidumbre. La incertidumbre es una propiedad del mensurando. Tú, con tu método, que está declarado en un protocolo, obtienes un resultado y con ese resultado tú le asignas una incertidumbre. Una de las formas que utilizamos mucho, que se utiliza mucho en México es la GUM, que es utilizando la ley de propagación de incertidumbre. Pero entonces, qué bueno que esa pregunta. La incertidumbre es una propiedad del mensurando, que es el resultado de un método. No, el método no, como tal, no se le dice que tenga incertidumbre. Todo el método te aporta fuentes de variabilidad, pero la incertidumbre es una propiedad del mensurando. Muchas gracias, Eber. La siguiente es, en caso de no contar con muestras patrones certificadas, ¿cómo se puede validar un método? En este caso, que no tenemos materiales de referencia certificados que nos digan, por ejemplo, en medio ambiente y en alimentos, la mayoría de las veces no lo tenemos, lo que se puede hacer es simular muestras, se pueden simular o se pueden simular degradados, inclusive la UCP y la farmacopeia de Estados Unidos mexicanos nos permiten generar degradados y se puede utilizar lo que en industria farmacéutica se le conoce como placebo y en las otras áreas se le llaman blanco de matriz. Tú puedes simular tu muestra y lo que haces es en tu muestra la adicionas una cantidad perfectamente conocida a esa muestra simulada y puedes obtener algo que se llama el recobro, que es el porcentaje de recuperación. Si tú tienes a tu muestra simulada, le adicionas 5 partes por millón y tú ves 5 partes por millón, en ese caso tú dirías que estás recuperando el 100%. De esta forma tú podrías evaluar ese parámetro en el caso de no contar con materiales de referencia certificados. Muchas gracias. La siguiente es, a ver, creo que son más o menos similares. Dice, un método validado que no ha cambiado
ningún parámetro, ni tampoco se ha cambiado del equipo, entonces, ¿hasta cuándo lo tengo que validar? Hay preguntas también que si en un método normalizado, si yo cambio la marca del equipo, si tengo que validar, lo tengo que validar. Ok. En la primera pregunta, cuando no has hecho cambios en tu método, tú declaras cada cuándo lo vas a estar verificando. Entonces, no es de que ya no hagan nada. Entonces, la verificación, recuerda que de una manera muy simplista, lo vi que es como una versión chiquita. Entonces, realmente sí lo sigues haciendo. Lo que no se vale es lo valido una vez, no le he hecho nada y lo he usado durante 10 años. Debe de haber en tu programa y en tu documentación algo donde lo estés verificando. Entonces, ahí estás como renovando y demostrando que lo que declaraste en la validación sigue vigente. Y para la segunda pregunta, ¿me la puede volver a leer, maestra, por favor? Y sí, hacen referencia a si ya tienes tú un método normalizado, por ejemplo, preguntan en el caso de métodos cromatográficos si se puede utilizar distinta marca de equipo y si aún así requiero validar el método en el laboratorio. Cuando tú lo adecues, supongamos que es el normalizado, tienes todo para hacerlo, lo que yo he visto cuando pasan, la literatura dice esto, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué es lo que hacen? La literatura te dice que si tú adaptas en tu laboratorio un método normalizado, lo puede ser tal cual como está declarado, tendrías nada más que verificar, que es hacer menos parámetros, menos experimentos. Sin embargo, lo que he visto mucho, no en todos lados, pero la mayoría de las veces es que aunque sea normalizado, como tienes esa duda de si funciona en tu equipo, si funciona en tu marca, realmente lo que terminan haciendo es haciendo la validación completa y después de ahí la verificación. Entonces, pero ¿qué es lo, contestando tu pregunta? Cuando tú lo lleves a tu laboratorio, mínimo vas a tener que hacer una verificación y es evaluar ciertos parámetros. Entonces, sí tendrías que tener alguna evidencia de que el método lo pudiste adaptar, lo pudiste implementar bien en tu laboratorio. Muchas gracias. Dice, en el caso de universidades, centros, institutos de investigación, ¿se requiere la validación de métodos para publicar en revistas científicas? Sí, de hecho, justamente la validación, como te menciono, la toma de decisiones, la interpretación de tus resultados va a estar en función de que tus resultados sean confiables. Efectivamente, como todo, hay revistas que no te la van a pedir y hay revistas que sí te la van a pedir. Sin embargo, no es que si alguien te la pide se quiera ver purista, es realmente una garantía de que qué tanta importancia le estás dando a estos resultados que están obtenidos de un método analítico, pues creo que valdría la pena validar. Entonces, como todos, hay unas revistas que a lo mejor no te las van a pedir, por ejemplo, en cuales de enfoque más biológico, a veces son un poquito más microbiológico y biológico un poquito más flexibles porque se van más por la parte de la planta y demás, pero en cuestiones un poquito más que química, sí se está pidiendo. Ok. A ver, la otra es que si les puedes recomendar algunos libros de métodos de validación, de normatividad o de quimiometría. Sí, para poder abordar primero los conceptos estadísticos y poderlos entender, las guías son a veces áridas porque, como los menciono, tienen diferencias, inclusive a veces algunos parámetros le cambian el nombre, en algunos veracidad le llaman exactitud, en algunos todavía le llaman a la tolerancia, le llaman, perdón, a la robustez le llaman tolerancia. Entonces, primero para poder como abordar qué estamos hablando, yo recomiendo un libro que se llama Estadística para Química Analítica, de Miller, que es un libro, y para poder abordar las guías, recomiendo la guía de Huracán, que tiene como, se dedica a las primeras páginas a introducir, a dar un concepto que están de libre acceso y prácticamente pues que consulten las guías. Como tal, libros de validación, como clásicos, no hay bastantes, pero las guías de validación pueden ser un buen acercamiento. Entonces, el libro para los conceptos estadísticos, además Miller and Miller, que es Estadística y Quimiometría para Química Analítica, así se llama, y la guía de Huracán para iniciar, y de ahí se van a otras guías. Muchas gracias, Ebert. Otra pregunta. ¿Qué podría ser un cambio significativo para validar? Por ejemplo, las dimensiones en un método cromatográfico tienes una columna en fase reversa, una C18, pero no exactamente las mismas dimensiones. Ese puede ser un cambio. Ok. La siguiente. ¿Es necesario tener estándares trazables para validar un método? Sí, porque justamente surge de la pregunta, ¿cómo te vas? Tú lo que vas a asegurar con tu validación, que en tu método es confiable y con la pregunta del kilo de tortilla, tú al final vas a decir, mi kilo sí es de kilo.
Por lo tanto, todos los estándares que utilices sí tienen que ser trazables. Pues si no, también entramos en la misma duda. ¿Y quién me dijo que mi estándar era esto y esto? Entonces, todo, como lo mencioné en la fuente de variabilidad, debe estar equipos calificados, calibrados, analista capacitado, todo debe estar con su trazabilidad. Muchas gracias. Las siguientes preguntas creo que son para para el instituto, porque nos preguntan que dónde pueden ver los cursos que imparte el instituto y que cómo se pueden inscribir al curso de validación. Entonces, bueno, esta respuesta voy a poner en el chat la página del Instituto de Química, donde pueden consultar los cursos que se dan en estas temáticas o otros cursos que da también el Instituto de Química. Muchas gracias por su interés. La siguiente, ¿existe alguna referencia para validación de herbicidas en lixiviados? De herbicidas en lixiviados, la verdad Sí. que no conozco, pero puedo buscar de herbicidas por ejemplo, en vegetales sí conozco, pero en lixiviados, la verdad no, ¿cómo se llama? No estoy familiarizado, entonces no conozco la respuesta. Okay. Luego, comentan que para los que van comenzando en el mundo de la validación ha sido de gran ayuda para saber por dónde comenzar y en dónde partir. Te agradecen mucho, Ever. Buenas tardes, me gustó mucho la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Mencionaste que si modificabas un equipo no es necesario volver a validar. ¿Te refieres a un equipo no crítico? Me refiero a que si modificas el equipo con las mismas naturalezas, claro, si cambias por otra naturaleza, tendrías que volver a validar. Puedes hacer una validación parcial, que una validación parcial es evaluar ciertos parámetros que se pueden ver afectados por el equipo en su totalidad. Entonces, realmente es como si estás haciendo una media validación, ¿no? Entonces, sí haces algo para demostrar que por el cambio de equipo, por uno de naturaleza similar al que tenías, sigue dando resultados a lo que tú esperas. Muchas gracias. Eh, Hay otras en donde agradecen mucho tu Gracias. participación, la contribución que has dado. Y otra dice, ¿existe un mínimo de parámetros a considerar en una validación o hay que evaluarlos todos? Depende en la guía en la cual tú te quieras basar. En algunas te pondrán 5 o 6, dependerá la matriz y tipo de método que tú tengas. No hay como una regla. Ok. Bueno, dicen que muchas gracias por lo interesante de la charla. Preguntan que si habrá otra charla parecida. Eh, Otra pregunta, para calcular el límite de detección, ¿puede utilizar V? Sí, puedes validar un método por V y sí puedes determinar un límite de detección por V. Puedes hacerlo estadístico o experimental, entonces sí se puede determinar en V un límite de detección. Ok, y bueno, ya voy a ir haciendo como las últimas preguntitas que ya se nos está acabando el tiempo. Comentan, usted mencionó que la linealidad también se le conoce como exactitud, pero recuerdo que hay exactitud del método y del sistema. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ahí voy a aclarar, no se mencionó eso. La exactitud o veracidad, dependiendo de la guía, la podemos dejar de dos nombres. Exactitud y veracidad no tiene nada que ver con linealidad. La linealidad es buscar un modelo matemático que te relacione la respuesta de tu instrumento en función de la concentración, que con ese modelo tú vas a cuantificar y después vas a demostrar si eres veraz o exacto. Entonces son cosas distintas. La linealidad es buscar un método mediante mejor regresión por mínimos cuadrados y ese método lo vas a utilizar para cuantificar y el resultado que obtengas al utilizar ese modelo es el que tú vas a ver si es veraz. Exacto. Entonces son cosas distintas. Ok, muchas gracias. Eh, hay muchas felicitaciones, una Gracias. excelente ponencia, preguntan mucha gente que en dónde estás impartiendo los cursos de validación, En el Instituto de recomendación Química. sobre libros, y bueno, sí, efectivamente, en el chat ahorita les voy a poner la dirección del Instituto de Química para que puedan consultar la página, y ahí están todos los cursos que imparte Ever, que no solamente es el de validación de métodos analíticos, sino también la de cromatografía de líquidos. Y una última pregunta dice, ¿los materiales de referencia y las sustancias de referencia son lo mismo?
Hubo un tiempo en que se les manejaba con sustancia de referencia estándar, sí, todavía no está cambiando la nomenclatura, sin embargo, ahora se recomienda y lo correcto es decir material de referencia certificado, material de referencia primario, material de referencia secundario. Sin embargo, por usos y costumbres de hace tiempo, mucho tiempo, todavía se sigue utilizando sustancia, patrón, entonces por eso vamos tratando de evolucionar a utilizar MRC, material de referencia certificado. Ok, muchas gracias, Ever. Y la última pregunta. ¿Hay un tiempo determinado para hacer la verificación de un método? No, ya dependerá de cuántos parámetros vas a evaluar y obviamente también la pericia del analista y el método. Si hay métodos que tienes que incubar, centrifugar, sonicar y una preparación de muestra muy larga, pues será el tiempo que te tarde. Si hay métodos que es pesar, diluir y analizar, te vas a tardar menos. Depende mucho de la naturaleza de tu método. Pues bueno, de antemano pues agradezco mucho. Hay muchísimas preguntas todavía. Entonces, bueno, pues yo les invitaría a que pudieran participar en el siguiente semestre. El maestro Everardo va a dar justo el curso de validación de métodos analíticos aquí en el Instituto de Química, que es en línea el curso. Entonces, bueno, pues son bienvenidos y pues trataremos de hacerle llegar al maestro sus preguntas. Entonces, bueno, maestro Everardo, pues le agradecemos mucho, no solamente por su tiempo, sino por todo el conocimiento y la experiencia que nos compartió. Igualmente, pues agradezco a todos los asistentes el que estén aquí con nosotros. Me agradó mucho ver que hubo mucho interés de la plática, que hubo muchas preguntas, ¿no? Que parece que fue una conferencia que agradó mucho. Entonces, bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Química de México por la invitación y a todos ustedes por estar con nosotros. Y bueno, pues la Sociedad Química de México otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Everardo Tapia Mendoza por haber impartido el seminario temático de la serie Desarrollo Tecnológico intitulado Validación de Métodos Analíticos, 21 de junio de 2023, y lo firma el doctor Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo, presidente nacional de la Sociedad Química de México. Maestro Everardo, pues no sé si usted quiera dirigir unas últimas palabras a los miembros. Pues muchas gracias, de nuevo, primero, muchas gracias a los asistentes, por el tiempo, su interés. Me van a hacer llegar todos sus comentarios, sugerencias, todavía están a tiempo de hacerse llegar, preguntas. Muchas gracias por estos seminarios. Estos seminarios realmente lo hacemos por los asistentes y ustedes son los que nos mantienen vivo. Gracias por su interés y gracias, maestra Marcela, por la invitación. De este tema es un tema bastante apasionante porque engloba muchos aspectos ya integrales del de ejercicio profesional de estas carreras y finalmente pues también agradecer a la Sociedad Química de México por la invitación y bueno, esperando contar después con gusto para más seminarios, siempre y cuando se pueda, aquí estaremos. Muchas gracias a todos y gracias también al sistema, al apoyo técnico y tecnológico para que esta charla se pudiera dar sin ningún contratiempo. Gracias a todos. Ok, pues muchas gracias a todos. Ya en el chat tienen la página del instituto, que es www.iquimica.unam.mx. En breve, entre el día de hoy y mañana, se van a publicar ya todos los cursos que se van a dar en el segundo semestre, que va de agosto a diciembre, y ahí podrán encontrar el curso de validación de métodos analíticos que se da en línea y que justamente lo da el maestro Everardo Tapia. Seguramente en ese curso, pues podrá el maestro también abordar muchas de las preguntas que quedaron pendientes. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y maestro Everardo, muchas gracias, igualmente a la Sociedad Química de México por la invitación. Que tengan una bonita tarde.